Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, me presento. Mi nombre, como bien lo indica la filmina, es Jesús Gabriel Mercado. Yo soy del sur de la Patagonia Argentina. Soy profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Romano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue. Y si bien en este video les traigo la temática que allí se refleja, que es la supervivencia del derecho romano en los estados modernos y contemporáneos y su actual incidencia en particular en el derecho nacional argentino, es una unidad temática que generalmente se suele ver en la mayoría de los planes de estudios de la carrera de abogacía. Así que sin más presentaciones, me voy a ir acá a la pantalla, al vértice de la pantalla, si pueden observar la filmina. Y vamos a comenzar con el tema de este video. En primer lugar, tenemos que analizar este fenómeno que entendemos y se conoce en la mayoría de las universidades del mundo como la supervivencia del derecho romano. En este sentido, es importante destacar que el kit de este tema es entender qué sucedió con esos 13 siglos de evolución del derecho romano que quedaron cristalizados en esa obra jurídica monumental que fue el Corpus Juris Civilis y determinar cuál fue la influencia de esas normas en las legislaciones de los países del mundo contemporáneo, en particular en América Latina y en Argentina. Este fenómeno generalmente es conocido como la supervivencia del derecho romano en los estados modernos, en los estados contemporáneos. Sin embargo, hay determinados autores en la doctrina nacional argentina que entienden que dicho fenómeno es conocido como de recepción del derecho romano en las legislaciones internas de cada uno de los países, entendiendo que la recepción, y esto es importante, es aquel fenómeno de la admisión o penetración del ordenamiento normativo romano en la vida jurídica de las principales comunidades organizadas de los estados-nación de hoy en día. Sin perjuicio de ello, generalmente nosotros recomendamos desde la cátedra que este tema sea estudiado a partir de los manuales cabecera de la cátedra, como son los manuales del doctor Argüello, el manual del doctor Di Pietro, se puede también utilizar Peña Guzmán y Argüello, y entiendo que en las otras universidades del mundo tienen autores que seguir de cabecera. Bueno, entonces, entendiendo que el fenómeno de la recepción consiste en ver qué pasó con esas normas propias de esos 13 siglos de evolución jurídica en nuestros países, es que vamos a comenzar a analizar ese fenómeno. Para ello, tenemos que tener en cuenta, y me voy a una filmina posterior, a ver si es la que está, que para un estudio pormenorizado de este fenómeno tenemos que sistematizar y ordenarnos un poco para poder abarcar tanta historia y tanta evolución jurídica. Por eso es conveniente partir desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, cuando se da inicio a la Edad Media, y estructurarlos en edades e ir viendo de forma paulatina y progresiva qué fue pasando con el derecho romano en las diferentes edades históricas. Por eso vamos a circunscribirnos, en primer lugar, en la Edad Media, del 476 al 1453 o 1492, dependiendo de desde dónde se trace el límite de esa idea histórica, ya sea desde la caída del Imperio Romano de Oriente o desde la conquista de América. Luego vamos a entrar en la Edad Moderna, desde 1453, 1492 a el 1789 con la Revolución Francesa, y desde allí vamos a ir a la edad contemporánea del 1789 a la actualidad hasta ver cómo fue ese fenómeno de la recepción en el derecho argentino. Bueno, dicho ello, tenemos que tener en cuenta que el derecho romano
básicamente fue afectado por cada uno de los acontecimientos políticos, culturales, civiles y económicos de la época. En este sentido, sabemos que con la caída del imperio, digamos, del imperio romano de Occidente, tenemos una división tajante entre cómo evolucionó el derecho romano en la faz oriental y cómo lo hizo en Occidente. Nosotros vamos a partir primero qué es lo que sucedió en Oriente, no haciendo una mención exhaustiva, sino una mención a título ejemplificativo, si se quiere, como para tener en cuenta cuáles son los lineamientos generales y la supervivencia del derecho romano en Oriente. Para eso tenemos que tener en cuenta que cuando queda cristalizado, queda compuesto el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, este emperador que codificó todas esas normas del derecho romano que pasaron por diferentes etapas, dispuso expresamente que para preservar íntegramente ese Corpus Iuris Civilis debía prohibirse, bajo severas penas, la publicación de comentarios que pudieran alterar la pureza de esa obra jurídica. Sin embargo, en Oriente, debido a que la redacción de cada una de las piezas del corpus, esto es, el digesto, las novelas, el código y las institutas, estaban redactadas en latín y este idioma no era propio de los bizantinos, pronto aparecieron traducciones al griego del digesto, las institutas y el código. De manera que esta sanción y esta advertencia que había hecho Justiniano de sancionar con severas penas cualquier tipo de traducción cayó en desueto. Dentro de esta literatura oriental que podemos encontrar, tenemos varias obras jurídicas que mencionar. Dentro de una de las más importantes es la que es conocida como la paráfrasis de Teófilo, que fue elaborada en griego y en base a las institutas. No solo es una tradición del latín al griego, sino que es una verdadera exégesis del texto de Justiniano. Luego vamos a encontrar otro texto jurídico que es la Egogla, que fue un instrumento que vino como a poner orden a la legislación de aquella época del Imperio Bizantino en Oriente, puesto que a los tribunales de justicia se les había un tanto dificultado la aplicación del derecho en base a una codificación que estaba en otro idioma y que, en base a este instrumento que les acabo de mencionar, fue reemplazado por el griego. Esta obra obviamente hizo más accesible ese derecho de Justiniano. También corresponde determinar o digamos señalar que otro instrumento jurídico importante de Oriente fueron las basílicas. Básicamente, ¿por qué? Porque eliminaron el uso práctico del Corpus Iuris Civilis. Las basílicas era una obra que estaba compuesta por 60 libros que estaban subdivididos en títulos, en el que básicamente se reproduce el derecho justinianeo de forma resumida y en el idioma griego. Las basílicas básicamente conservaron vigencia por mucho tiempo en el Imperio Bizantino, esto es en la fase oriental, y a todo esto, como para concluir esta sucinta explicación respecto de qué es lo que sucedió con el derecho romano en Oriente, cabe poner de resalto que cerca del siglo XVIII y XIX, a medida que Rusia aumentaba su contacto con Occidente, se comienza a estudiar el Código de Justiniano, lo que le da esa influencia romanística. Bien, ahora vamos a analizar qué pasó con el derecho romano, cómo fue la supervivencia en la faz occidental. Para eso nos va a ser de utilidad lo que les mencionaba hace breves minutos, estructurar este desarrollo teórico partiendo de las edades históricas. Vamos a ir a la otra filmina y vamos a partir de la Edad Media, que va del 476 después de Cristo a el 453 o al momento en que se conquista América. En principio,
hay que tener en cuenta, como allí lo pueden observar, que desde la caída del Imperio Romano de Occidente se inició la Edad Media. Y como dijimos, aquí queda a discreción de la persona que lo exponga o lo entienda o lo fundamente, hacer la línea del tiempo divisoria en el 453 o en el 492. Si vamos digamos, a sujetar temporalmente a la Edad Media hasta la caída del Imperio Romano de Oriente y o hasta la conquista de América. Bueno, lo cierto es que en los primeros años de la Edad Media, el derecho romano se vio en un periodo de oscurantismo, puesto que los germanos, al caer Roma y quedar en manos de los bárbaros y de los germanos, habían impuesto su derecho nacional y abolido la legislación justiniana. Recién en el siglo XI y en el siglo XII, como así lo pueden ver en la pantalla, ese oscurantismo romano empieza a, de algún modo, siendo metafórico, ser iluminado a raíz del estudio de la cultura griega y romana, lo que con posterioridad desencadena en lo que conocemos como el Renacimiento. En aquella época, un profesor de Bolonia, si yo mal no recuerdo, que se llamaba Irnerio, descubrió en una biblioteca de Pisa un manuscrito, que fue bautizado luego como el manuscrito pisano o el manuscrito florentino cuando Pisa cae ante Florencia. Fue denominado en Pisa porque fue hallado, el manuscrito pisano porque fue hallado en la biblioteca de Pisa. Al estudiar ese manuscrito, y a partir del método que se empleó respecto de ese manuscrito, en cuanto al análisis, se fue germinando una escuela que es conocida, estudiosa del derecho, como la escuela de los glosadores. Los glosadores se caracterizaron por el estudio del derecho romano a través de su tan peculiar método, en el sentido que lo hacían en base a notas marginales o notas interlineales, que eran básicamente explicaciones conectadas con las reglas contenidas en el Corpus Iuris Civilis. ¿Qué quiero decir con notas marginales y notas interlineales? Eran como apuntes que ustedes realizan para estudiar cada una de las materias de las universidades de grados, que se hacían al margen de los textos, en el costado, derecho o izquierdo, o interlineales entre cada uno de los renglones. Al hacer esas glosas, que eran breves anotaciones, que hacían muchas anotaciones, hay personas que no les gustan rayar los libros o las fotocopias, pero bueno, los glosadores no eran de esas personas, empezaban a hacer glosas y análisis y conexiones de cada una de las obras de Justiniano. Esos trabajos básicamente fueron resumidos en una obra que se llamó La Gran Glosa Acursiana o de Acurcio del año más o menos 1205 y que básicamente se sintetizaban en comentarios sistémicos realizados sobre la base del derecho romano. Lo que hoy día podríamos decir que era verdadera doctrina respecto a las normas que provenían del Imperio Romano. Bueno, luego estuvieron en escena los posglosadores, o comentaristas más o menos cerca del siglo XIV a el siglo XVII. ¿Por qué es importante tener estos dos hitos respecto a la evolución del derecho romano? Porque los comentaristas o posglosadores se centraron también en el análisis, pero en el análisis que ya habían realizado los glosadores, o sea que eran glosa de la glosa. ¿Qué hacían los comentaristas? Comentaban las glosas que habían hecho los glosadores y realizaban comentarios sobre esas glosas que habían sido elaboradas obviamente por la otra escuela, siendo uno de los más expositores que me viene a la mente Sasso Ferrato. En esta época, más allá, y ya resumiendo la época de la Edad Media, más allá del oscurantismo de los primeros años que afectó al derecho romano y a toda la cultura de la Edad Media,
el derecho romano llegó a ser común a los principales países de Europa como Alemania, España, Italia, Francia, entre otros. Pasamos ahora a la Edad Moderna, que la circunscribimos desde la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453 hasta la Revolución Francesa y el Código Francés el Código Francés no es de 1789, sino desde 1804, pero en la Edad Moderna se me fue la Filmina, volvemos, en la Edad Moderna hay determinadas cuestiones que me gustaría destacar. En esta edad, básicamente, surgieron una serie de escuelas que adoptaron diferentes posiciones respecto del derecho romano. El primer movimiento que ustedes pueden observar en pantalla es el del humanismo jurídico del siglo XV. Este primer movimiento estudió al derecho romano como un fenómeno histórico y sociológico, puesto que consideraba en sus primeros tiempos que sus normas ya no se tornaban aplicables a una sociedad totalmente diferente como aquella en la de donde nació el derecho romano. Sin embargo, para parte de sus integrantes, como un representante propio de esta escuela que era Godofredo, se reclamaba un retorno a las fuentes directas del Corpus Iuris Civilis sin este tipo de interpolaciones o comentarios, interpretaciones que se habían efectuado a lo largo de la historia. También vamos a encontrar otra escuela que ustedes ven ahí ilustrada, que es la escuela del derecho natural, básicamente entre el siglo XVII y el siglo XVIII, que digamos, en base a su posición desde la filosofía racionalista, y que tuvo a referentes como Grocio, Domat y Potier, que vamos a retomar más adelante, y distinguían lo que era el derecho natural del derecho positivo, entendiendo que el derecho romano era la razón escrita o la ratio scripta, lo concebían como un derecho universalmente válido, eterno e inmutable. Bien, otro movimiento de esta edad moderna lo encontramos en la escuela, en la edad moderna y ya casi edad contemporánea. Por eso vamos a pasar a la siguiente imagen. Es la escuela histórica. La escuela histórica tiene como abanderado a Frédéric Savigny y surgió en Alemania en el siglo XIX, ya época de la edad contemporánea. Recuerden que en la edad contemporánea, en 1789, luego de la Revolución Francesa y dar inicio al periodo de las codificaciones con el Código francés, era netamente romanista, esta escuela histórica fue una de aquellas que cultivó claramente el estudio del derecho romano a través de Savigny. El postulado central de esta escuela histórica era que su concepción, digamos, respecto del derecho era la siguiente. Entendía el derecho como un producto del espíritu de los pueblos, a semejanza del idioma, a semejanza del arte, a semejanza de la literatura y de las demás manifestaciones culturales. El derecho como producto de la cultura de los pueblos. Y propugnaba un retorno al derecho romano concebido como aquel derecho más magnífico, exponente de la cultura occidental, reivindicando su estudio histórico sin el utilitarismo de los teóricos racionalistas ni las abstracciones del derecho natural. A esta escuela histórica que tenía como referente a Savigny, un gran jurista conocido por el derecho de posesiones, por desentrañar el laberinto de la posesión y sentar una posición propia respecto de ese fenómeno y de su obra de sistema de derecho romano.
conocemos a la escuela de la pandectística, que es heredera de la anterior, de la escuela histórica, también nacida en Alemania en el siglo XIX. Los representantes de esta escuela básicamente se encargaron de un estudio minucioso del digesto, también conocido como pandectas, que reclamaba la aplicación directa de las pandectas a las necesidades de la época. La concepción era diferente, es decir, concebían al digesto como aquella compilación de iura, diferente del código, que es una compilación de las constituciones imperiales de la época. Decían que el digesto podía ser una obra que se adecuara a las necesidades y a la regulación de las relaciones sociales de la época en que ellos lo estaban estudiando. Dentro de esta escuela, más allá que después fue crítico, se desarrolló un gran jurista también, contrario en cuanto a su tesitura a Savigny, que fue Rudolf von Jhering, jurista conocidísimo, profesor alemán, se desarrolló también y fue profesor de la Universidad de Berlín en Alemania. Este académico y destacado jurista tenía una concepción muy diferente básicamente a la de Savigny, en cuanto a que para él el derecho no era un producto de la evolución histórica, como la escuela histórica, sino un fenómeno de la cultura de una sociedad determinada, que necesitaba de un conjunto normativo que regule las conductas en un movimiento, en un momento, en un lugar específico y respecto a una sociedad determinada. Pese a las diferencias teóricas y respecto a la percepción del derecho, sus estudios básicamente estaban anclados enteramente en el derecho romano. En la edad contemporánea, además de la era de las codificaciones y de la era de la escuela histórica y de la pandectística, podemos también destacar que el Código francés fue un hito en el año 1804 en una clara manifestación de ser una obra nutrida de los estudios y las instituciones del derecho romano. Codificaciones obviamente que luego fueron tomadas por otros países de Europa y en particular por países de América Latina. Ya en esta edad contemporánea, que es muy larga, del 1789 a la actualidad, 2021, en Alemania, en el siglo XX, en el siglo pasado, luego de la derrota del nacionalsocialismo, Radbruch, un filósofo y profesor alemán, exigió básicamente la comunicación, y presten atención a esto, entre el derecho alemán y el derecho romano, ya que ello, palabras más, palabras menos, permitiría la formación de juristas cultos y no de meros corrientes abogados. Por su parte, en Italia, siempre del lado del romanismo, obviamente, desde donde surgió aquel manuscrito pisano o florentino, siempre se cultivó el estudio del derecho romano con grandes juristas contemporáneos provenientes de aquel país. En Inglaterra, por ejemplo, aunque es cuna del derecho anglosajón diferente al derecho continental europeo, sus universidades cultivan también con gran esmero el estudio del derecho romano. En particular, bueno, eso es en cuanto le decía la edad contemporánea. En particular, me gustaría leer el siguiente fragmento del autor que estoy siguiendo para la elaboración de este video, que dice: párrafo aparte merece, por obvias razones, la referencia al alto nivel que ha alcanzado la enseñanza e investigación romanista en los países de América Latina, esto es, aquellas naciones que se extienden desde México a la República Argentina, en las que el derecho romano, por un imperativo de la formación jurídica americana, mantiene su innegable valor como principal y trascendente fuente de las legislaciones de derecho público y particularmente de derecho privado. Tiene explicación así el fenómeno de la inclusión de la disciplina en los planes de estudio de las universidades de América Latina,
siguiendo de esta suerte la recomendación de la segunda conferencia de Facultades Latinoamericanas de Derecho reunida en Lima, Perú, que establecía que el derecho romano debe formar parte de las 18 materias básicas del periodo curricular de las escuelas de derecho. Tanto ha cuajado la idea que sabemos que derecho romano es asignatura obligatoria en 77 universidades latinoamericanas, aquellas obviamente que tienen un gran prestigio. Bueno, visto esto desde una perspectiva general, me gustaría ir ya a qué pasó con este fenómeno de la recepción del derecho romano en el derecho argentino. Primero sí tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de recepción o, como dice el doctor Argüello, de transfusión. Recordemos que al principio de esta exposición dijimos que la recepción era el fenómeno de admisión o penetración del ordenamiento normativo romano en la vida jurídica de las principales comunidades organizadas como estados-naciones. Ahora, en Argentina, según nuestros catedráticos y nuestros doctrinarios de derecho interno, esto no fue una recepción quizás como en Alemania, sino fue un proceso quizás más paulatino, más lento, más progresivo. Por eso, Argüello afirma que tenemos que hablar, en vez de recepción, del fenómeno de la transfusión. Ello lo hace siguiendo a un profesor argentino que es conocido como Díaz Vialet. Esta transfusión del derecho romano al derecho argentino puede ser de algún modo sistematizada a partir de 4 ciclos, y yo le agregaría un ciclo más, ¿sí? de 5 ciclos. El primero, que va desde el siglo XV hasta el año 1614, años, digamos, periodo de tiempo en que se desarrolla la organización política y jurídica colonial, hasta la creación de la primera universidad argentina, que fue la Universidad de Córdoba en el año 1614. El derecho romano, ¿cómo era transfundido a, digamos, la cultura jurídica argentina en aquella época? Bueno, a partir de las leyes de Indias, del derecho canónico, de las partidas de Alfonso el Sabio. Ustedes bien saben que Alfonso el Sabio fue un rey de Castilla que gobernó aproximadamente en el año 1200 y que sus 7 partidas, que eran verdaderos instrumentos jurídicos, unificaban las normas aplicables a su reinado. Bueno, esas partidas de Alfonso el Sabio y el derecho de Indias, las leyes de Indias, fueron básicamente las que trajeron a este lado del Atlántico el derecho romano. Luego nos encontramos con un segundo ciclo que va desde el 1614 a 1791, en el que se crea en este año la Cátedra de Institutas en la Universidad de Córdoba, en la que se empiezan a estudiar bibliografía que es adquirida por esa universidad relativa al derecho romano. Hay muy pocas obras originales, originales, piezas de alto nivel, y dentro de la Universidad de Córdoba, si yo mal no tengo entendido, hay una copia o una traducción del Corpus Iuris Civilis de Justiniano. En el tercer ciclo, que va desde el 1791 hasta 1834, es un ciclo en el que el destacado jurista y codificador nuestro, que se llamó Dalmacio Vélez Arfiel, empieza a hacer trabajos de concordancia entre el derecho romano y el derecho patrio. Es en Córdoba, básicamente, dentro de las provincias de nuestro país, donde nace verdaderamente el derecho romano y luego se expande a todo el territorio de la nación. Por otro lado, mientras tanto, digamos, puntos suspensivos, en Buenos Aires,
se crea una academia de jurisprudencia en la que se establece como condición para su ingreso exámenes de admisión respecto a las institutas de Justiniano y a la lengua del latín. De esta manera se puede ir apreciando cómo ese fenómeno del derecho romano que quedó cristalizado en una obra que fue el Corpus Juris Civilis se iba incorporando a la cultura jurídica argentina. El cuarto siglo va desde 1834, cuando Vélez comienza sus estudios, hasta la sanción del Código Civil el 1 de septiembre de 1869, que entró en vigor en 1871. Pregunta de examen. El cual además tuvo casi una vigencia de 150 años en nuestros territorios hasta que en el año 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente en nuestro país, reemplazando el Código de Vélez. ¿Qué más les puedo decir? El Código Civil de Vélez Sarsfield tuvo, acá está Vélez, tuvo fuentes directas y fuentes indirectas. ¿Cuáles fueron las fuentes directas de nuestro Código Civil? Bueno, habían artículos específicamente copiados y pegados, más allá de que no existían esas herramientas en aquella época, del Corpus Juris Civilis a el texto normativo del Código Civil. Y las indirectas a las que estoy aludiendo, indirectas ¿por qué? Porque si bien provienen del derecho romano, están de alguna manera le han aplicado trabajo, le han aplicado valor agregado, por ejemplo, Savigny. Savigny es alguien a quien Vélez estudiaba en su época y obviamente Savigny se apoyaba en sus estudios en el derecho romano, por eso es una fuente indirecta, al igual, por ejemplo, que el derecho comparado como el Código francés de 1804, que yo se los mencionaba hace un ratito, el esbozo de Freitas, que era el proyecto de Código Civil para Brasil, bueno, entre tantas otras normas que nos permiten afirmar que el Código Civil de Vélez Sarsfield, que hoy es aludido como el Código Velezano, era netamente romano. Ahora bien, más allá de que no está mencionado en esta filmina, podemos afirmar que en este quinto ciclo que va desde el año 2015 en adelante con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, elaborado y trabajado a lo largo y a lo ancho del país y cuyos corredactores, digamos quienes dirigieron la redacción del código, fueron grandes y prestigiosos y reconocidos juristas y abogados como la doctora Kemmelmacher de Carlucci, el doctor Lorenzetti y la doctora Hainton de Nolasco, estos dos últimos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este código vino a modernizar y claramente a actualizar normas jurídicas que obviamente quedaron de algún modo desactualizadas al tenor de la jurisprudencia y al tenor y a la evolución de cada una de las relaciones humanas que regulan cada una de las normas que nosotros estudiamos. Este código es moderno, obviamente, en cuanto al derecho de las familias, en cuanto a los bienes colectivos, a los intereses difusos o intereses colectivos, a los nuevos derechos reales, a las regulaciones propias básicamente y que se suscitan en nuestra época, a conceptos como el soporte de apoyo, a hablar en una terminología quizás más moderna, como por ejemplo la responsabilidad parental en vez de la patria potestad. Bueno, diferentes cuestiones que lo actualizaron sin perjuicio de que aún subsisten instituciones clásicas e inmutables, como decían las racionalistas, inmutables y para la eternidad, como lo son el campo de las obligaciones, el campo de algunos derechos reales, en particular el derecho real de propiedad, el tema de las servidumbres, otro derecho real sobre cosa ajena, materia de sucesiones, en gran parte, más allá de algunos adornos propios de nuestra época, siguen los lineamientos del genio romano. Y en particular me gustaría
aprovechando esta supervivencia del derecho romano en instituciones tan modernas como las de nuestros días, ver cuál fue la influencia del derecho romano en el derecho actual en cuanto a una institución que nosotros, obviamente, es un pilar, digamos, de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil en el marco del derecho privado, que tiene que ver con la reparación del daño. Como ustedes saben, existen un deber generalizado de no dañar a otro, que venía de los preceptos del derecho romano de Ulpiano, alterum non laedere, o neminem laedere, que básicamente su incumplimiento y su infracción lleva a tener esta concepción hoy día de que cada uno de los daños que se provoque debe ser reparado. Por eso hablamos de la reparación del daño. Este tipo de reparar o de resarcir o de enmendar los daños que se causan a las personas, ya sea en sus bienes, en su integridad, en su espiritualidad, en su psiquis, bueno, y los diferentes daños tienen diferentes modos para ser, digamos, resarcidos y o compensados. A veces la reparación actúa en un sentido de volver las cosas al estado anterior en que se encontraban antes del hecho dañoso y o compensar aquellos daños en los que no se pueden volver las cosas al estado anterior, como por ejemplo los daños extrapatrimoniales como el daño moral. Generalmente la reparación de los daños se traduce en una indemnización de carácter dinerario y tiene esta finalidad netamente reparadora o resarcitoria. Ahora bien, ¿qué sucedía en el derecho romano respecto a la reparación de daños? ¿Fue siempre así? ¿Sobrevivió algo de la legislación romana en nuestros días en códigos tan modernos como el argentino del año 2015, plenamente hoy vigente? Veamos y analicemos en detalle brevemente este punto. En principio, tenemos una primera etapa en el derecho romano que está básicamente regida por normas totalmente sacramentales, formales, consuetudinarias, en partes históricas regidas por la ley de las 12 tablas, donde el tema de los daños, y en particular los daños a los bienes, estaba poco sistematizada. Habían algunas menciones de ello en las leyes de las 12 tablas, pero en una segunda etapa, ya en la época del derecho clásico o el derecho honorario, ya vemos una clara evolución a partir de la Lex Aquilia. La Lex Aquilia de Damno, básicamente que hoy utilizamos la responsabilidad aquiliana, bueno, eso viene claramente del derecho romano, de la responsabilidad extracontractual por los hechos ilícitos que se comitan en el ámbito de una sociedad civil. La Lex Aquilia, como ustedes bien saben, tiene 3 capítulos. Generalmente los más importantes en cuanto a los daños ocasionados son el primero y el tercero. Y para que proceda la acción Aquilia, que se encargaba de penalizar a los daños causados en los bienes, al damnum inuriadatum, era necesario cumplir una serie de requisitos que la jurisprudencia clásica terminó amplificando. Hay que hacer, entre paréntesis, una aclaración, que la Lex Aquilia estaba destinada al castigo, en sus inicios, de los delitos. Sabemos que los delitos son hechos ilícitos que son reprimidos por una pena pecuniaria, si son delitos privados, y la acción Aquilia estaba enderezada a, básicamente, sancionar a la persona que había provocado un daño a otro sujeto. Para ello se debían cumplir una serie de requisitos que después los pretores sistematizaron y que la jurisprudencia clásica amplificó. Aquí hay que hacer una breve aclaración. Estamos hablando de los daños. En los primeros tiempos de la vigencia de la Lex Aquilia, generalmente había una aestimatio rei. ¿Qué quiere decir esto? Que había una estimación del objeto dañado. Solamente la pena pecuniaria que se le iba a aplicar al dañador iba a ser equivalente al valor del objeto que ese objeto tenía en el mercado y solamente circunscripto a ese valor. Ahora bien, hubo una evolución del pensamiento
jurídico en aquella época, ustedes dirán allá antes de Cristo, imagínense desde cuándo viene esto, donde en vez de hacer una estimación respecto del objeto dañado, se empezó a ponderar y a valorar el daño en sí, una estimación del damnum, es decir, no solo poner el ojo o la perspectiva sobre el objeto dañado, sino además analizar cuáles fueron aquellas utilidades o beneficios que se perdieron y que no se pudieron disfrutar por parte de la víctima a consecuencia de ese hecho dañoso. Entonces, no solamente esa pena pecuniaria iba a ir destinada a sancionar al demandado, sino que además se iban a contemplar aquellas consecuencias de ese daño que había tenido para la víctima, ya sea indemnizando lo que hoy día entendemos como lucro cesante o la pérdida de chance. Es decir, ver cuáles fueron aquellos beneficios o utilidades que se perdieron por consecuencia de ese hecho. No solamente nos vamos a fijar en el objeto, sino nos vamos a fijar en el daño en sí. Bien, ese cambio de concepción perspectiva se los debemos a los romanos. No solamente vamos a fijarnos en esta porción del objeto dañado, sino en una visión más amplia, más, si se quiere, integral o plena. Y recuerden estos conceptos. Ahora bien, en el derecho posclásico y justinianeo, lo que les acabo de comentar era en la segunda etapa, pero en el derecho posclásico y justinianeo, a raíz de que, obviamente, esto atravesó a los gobiernos de Diocleciano y Constantino, pero también en la época de Justiniano y en nuestros días, la inflación es un problema económico que devasta a cada una de las sociedades. Depreciada la moneda, digamos, elemento económico tiene una repercusión clara en el derecho. ¿Por qué? Porque la persona que le dañan un bien que hoy vale 1000 y se lo van a pagar en 3 años, esos 1000 del valor de ese objeto dañado no son los mismos ahora que más adelante, no tienen el mismo valor adquisitivo. Bueno, lo mismo les pasaba a los romanos. Entonces, esta situación de la depreciación de la moneda implicó que el emperador Justiniano, en la legislación, en el código y en el digesto, estipulara la posibilidad no solo de la indemnización dineraria, con los problemas que implica una indemnización dineraria en un país inflacionario o en un gobierno inflacionario, sino de restituir un objeto idéntico al dañado en caso de que fuera posible, de manera que ese objeto tuviera el mismo valor del objeto que fue destruido o deteriorado por la acción dañosa, más allá de estas utilidades o beneficios dejados de percibir por la víctima. Luego, obviamente esto no terminó allí, no es que desde el derecho romano copiamos y pegamos y lo cristalizamos en nuestros códigos modernos después de la era de las codificaciones y en el Código Civil y Comercial. No, claramente que no fue así, porque obviamente la escuela del derecho natural que yo les comentaba con anterioridad, con Grosio, con Domat y Potier, grandes juristas representantes de esa escuela de derecho natural, básicamente Hugo Grosio, en base al estudio de la legislación romana y a la racionalidad del derecho, estipuló y escribió respecto a que cada uno de los hechos ilícitos genera el deber de reparar esos daños, alejándose ya de la concepción romana que era la sanción de los daños, más allá en que en los últimos periodos la acción aquilea tenía una función mixta, no solo de sanción, sino también de reparación a la víctima. Bueno, en la época de la escuela del derecho natural, a esta cosmovisión se la cambia y se la dirige hacia el fin de que todos los daños deben ser reparados o resarcidos. A su vez, estoy buscando en los apuntes, pero bueno, aunque no los encuentre y no se los pueda leer como quisiera,
estos autores, esta escuela de los del derecho natural, empieza a, de forma científica claramente y desde la racionalidad, a conectar los hechos ilícitos con las diferentes clases de culpas entendidas en términos de negligencia, que los romanos ya sabían desde de la negligencia. En el caso de la injuria o del damnio inuria datum. Pero empiezan a teorizar sobre los hechos ilícitos y la graduación de las culpas. La culpa leve, la culpa grave, la culpa gravísima o culpa levísima. Y entonces se va perfilando aquella regla que va a ser adoptada en la era de las codificaciones en que no va a existir responsabilidad sin culpa. Ne pas responsabilité sans faute, decían a aquellos franceses ilustrados en la era de las codificaciones. Es decir, no se generará responsabilidad civil sin un hecho ilícito que derive de la culpa, ya sea del deudor o del autor del delito. Bien, entonces, todo esto que comenzó incipientemente con la ley de las 12 tablas, posteriormente, y el gran fundamento lo trajo la Lex Aquilia. No es casual que hoy en día los abogados hablemos de la responsabilidad aquiliana o extracontractual. Se lo debemos a la Lex Aquilia, que está incluso antes de Cristo. Entonces, la influencia del derecho romano en el derecho actual es tan clara y tan patente que lo demuestra esta simple institución que tiene que ver con la reparación plena e íntegra de los daños que se cometen y se causan contra las personas. Tanto es así que vean que en el Código Civil de Vélez Sarsfield, en el artículo 1083, dice: toda reparación del daño, sea material o moral, causado por un delito, debe resolverse en una indemnización pecuniaria que fijará el juez, salvo el caso en que hubiere lugar a la restitución del objeto que hubiese hecho la materia del delito. Claro, ¿qué nos está diciendo Vélez en los inicios? Lo que nos decía Justiniano cuando se vio afectado por la depreciación monetaria, básicamente. Es decir, bueno, si se causa un daño moral o material, en principio digamos, el efecto va a ser una indemnización pecuniaria, salvo que pudiera devolverse el objeto que fue, digamos, hecho de ese delito, o sea, el objeto que fue deteriorado. El Código de Vélez, en su oportunidad, fue modificado en el año 1968, casi 99 años después de su sanción, por la Ley 17711. En la que en el mismo artículo se estableció que el resarcimiento, la reparación de los daños, consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, ¿sí? Una in integrum restitutio propia del derecho romano, claramente, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero. El principal objetivo en el ámbito de la responsabilidad civil y del tema del derecho de daños es de indemnizar, de reparar, de dejar a la víctima tan cercana al estado anterior al hecho dañoso en lo que se encontraba. Generalmente esto no sucede en toda la clase de daños. Por ejemplo, en el daño moral, la persona desde la producción de ese daño es una persona totalmente diferente. Lo único que se puede hacer allí es compensarlo monetariamente. Pero en los daños materiales se estila a dejar a la víctima parada en un lugar semejante al que se encontraba antes de la producción del daño. In integrum restitutio, en 2 palabras. Hoy día, el artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación establece claramente, también de idea y origen romano, la reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Esto quiere decir es que si ese objetivo
de reparar y de resarcir ese daño se logra a través de dinero o en especie, es decir, restituyendo una cosa o realizando una obra o a raíz de alguna obligación, cumpliendo determinada obligación dineraria o en especie, y se logra, se entiende por reparado ese daño. Pero tiene que ser plena, lo cual, como ya lo habían anticipado los romanos, debe comprender aquellos beneficios que se dejaron de percibir, como el lucro cesante, claramente el daño emergente y la pérdida de chance. Bueno, esta es una clara aplicación práctica o explicación detallada de cómo es que normas tan antiguas sobreviven en instituciones tan actuales como nuestro Código Civil y Comercial del año 2015. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y nos vemos la próxima.